Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Soy Alberto Calderón y es un gusto saludarles y darles la bienvenida al Seminario Internacional CEDEFIS número 47, Importancia del ejercicio en el periodo perinatal de la mujer, que es organizado por Universidad CEDEFIS como parte del compromiso que tenemos con nuestra comunidad educativa y con la sociedad en general. Ustedes saben que uno de los muchos beneficios que tienen nuestros seminarios internacionales es el que tienen la oportunidad de recibir una constancia de su participación al finalizar cada uno de ellos. La dinámica será la de costumbre. Al finalizar la sesión les voy a compartir un enlace, tanto en QR como en URL, para que puedan acceder a un formulario en el que ingresarán únicamente sus nombres y el correo al que prefieren que les llegue su constancia de manera inmediata y completamente personalizada. Eh, Todo esto de manera completamente gratuita. El seminario de hoy consta de una ponencia que estará separada por un intermedio de un par de minutos para que lo tengan presente. Si es que necesitan atender alguna cuestión, pues puedan hacerlo en este espacio y no se pierdan ninguna parte de nuestra ponencia. Les recordamos también seguirnos en nuestras redes oficiales, en Facebook, Instagram, en TikTok, como Universidad CEDEFIS. Ya tenemos una comunidad de aproximadamente 100,000 personas en todas nuestras redes sociales, por lo que quiero aprovechar esta oportunidad para compartirles que este mes hemos lanzado un proyecto digital muy especial llamado Despegue, un blog en el que van a poder encontrar artículos científicos, opiniones y foros relacionados con el entrenamiento deportivo, con la nutrición, con la musculación, con la fisioterapia y muchas otras más desde nuestra página web www.cedefis.edu.mx. Yo sé que en este momento hay muchos profesionales de la salud y del deporte que están conectados y que van a encontrar sumamente interesante y de mucho provecho toda la información que tenemos en este nuevo blog. Por ello los invito a dar like y compartir todas nuestras publicaciones relacionadas a este nuevo proyecto para que juntos podamos seguir creciendo como la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte y a la salud más grande del país. Ahora bien, siguiendo con las indicaciones propias de nuestro seminario, les comento que las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo del mismo las van a poder anotar en la sección de preguntas y respuestas. Esta sección la van a poder encontrar en las actividades que se encuentran en la esquina inferior derecha de su computadora o, para el caso de celulares, en los 3 puntos del menú, tal como lo pueden ver aquí en la diapositiva. Las preguntas las vamos a revisar en una sesión final que tendrá una duración de aproximadamente 10 minutos. Tienen la posibilidad de votar en las preguntas que estén en esta sección si es que comparten con la misma duda que ya esté anotada, y al finalizar en esta sesión de preguntas y respuestas las leeremos en el orden de votación. Es muy importante mencionarles que no se hará mención de las preguntas que no sigan esta dinámica. Esto con la intención de poder ayudar a nuestra ponente a darle mayor fluidez a la... Ahora sí, el día de hoy, y como ya tenemos esta costumbre, vamos a contar con la participación de una especialista altamente capacitada y que además es parte de nuestra plantilla docente en nuestra institución. De hecho, es una destacada docente de la certificación internacional que ya les mencionaba. Cuenta con una trayectoria sumamente considerable en el área de la fisioterapia, el entrenamiento, la psicología deportiva. Me refiero, por supuesto, a la maestra Leslie Moya, quien es licenciada en fisioterapia, especialista en acondicionamiento físico, maestra en psicología deportiva y maestra en educación y docencia. Maestra Leslie, me parece, ya te vi por ahí conectada. Sin más preámbulos, te cedo con muchísimo gusto el micrófono. Bienvenida y un placer tenerte por acá. Muchas gracias, maestro. Muy buenas noches para ti y para todos los asistentes. Gracias, maestro, por la presentación. Aquí, pues brevemente también, como presentación, pues voy a estar aquí colaborando un ratico, la verdad, con ustedes con respecto a este pequeño ámbito de la parte de obstetricia.
pre y post, ¿no? Que está relacionado con la salud femenina. Voy a estarlos también acompañando en la parte de la certificación, que hace parte de un gran grupo de profesionales, pero mi enfoque pues va a estar más hecho o dirigido directamente a esto que es la salud femenina. Para esto yo quiero comenzar con lo siguiente. El ejercicio a veces como que lo confundimos o se confunde con nuestros usuarios cuando estamos trabajando directamente con ellos o cuando llegan con ideas de un objetivo. Sin embargo, hay que entender que el ejercicio hay que diferenciarlo de lo que es una actividad física y de lo que es un deporte. Entonces, por ejemplo, se dice por parte de la OMS que el ejercicio pues es una tendencia, ¿no? De unos actos locomotores porque hace parte de la unión e integración de los músculos y articulaciones que vienen siendo rítmicos y por tanto va a generar una tendencia que es natural y que tiene un rico tono afectivo. Ese rico tono afectivo es lo que llegamos a conseguir gracias a las diferentes hormonas y estímulos que tenemos en el medio, como la parte de la música, de la estimulación mental y demás, y que además de todo eso genera lo que es el placer. Cada vez que hacemos ejercicio, que terminamos, aunque terminamos adoloridos, pues generamos, es eso, ¿no? El placer y como el dolorcito rico que nos queda por una hora o por varios días. Pero además del placer, pues el ejercicio mantiene lo que es o lo que son como las cualidades físicas básicas. Una de ellas pues viene siendo lo que es la agilidad. Esta agilidad, equilibrio, coordinación, fuerza y resistencia y demás van a ser parte de todas las características que como seres humanos nos permiten realizar nuestras actividades de la vida diaria y participar en diferentes actividades o deporte. Sin embargo, todo este conjunto de elementos nos lleva a tener una influencia específica en la parte emocional, en la parte psicológica. Pero algo también que es bien importante, no hay que olvidar que el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Qué significa? Que además de pensar en cuerpo, empezar en la mente, también tengo que estar pensando en mi entorno. Mi entorno es la parte social, cómo me relaciono. Y si hacemos todo lo contrario, no hacemos el ejercicio, nos llegan las enfermedades. Entonces se dice que pues la deficiencia pues va a predisponer a obesidades crónicas no transmisibles como la obesidad, el sobrepeso, que incluso somos aquí en México, somos el primer país en los niveles a nivel internacional de sobrepeso, obesidad e hipertensión. Y pues también afectaciones metabólicas, por ejemplo, la diabetes, que pues ahí también como que vamos como empujando a tener como el primer lugar. Es rico estar en primer lugar, pero no de cosas malas. Entonces, la idea es como poder generar como concientización de cómo trabajar antes, durante y después, por lo menos en mi caso, en la población femenina. Uy, se ve pequeñito, pero bueno. Bien, dentro de los beneficios. Beneficios de la parte del ejercicio, la verdad es que pues, son muchísimos. Yo aquí lo que pude hacer fue como englobar y encerrar en pequeños grupitos, ¿no? Para poderles mencionar en el poco tiempo que tenemos en la noche de hoy. ¿Con qué contamos? Contamos con lo que es la mejora de la salud cardiovascular. Por supuesto, cada vez que metemos cargas, que metemos tiempo, frecuencia, duración, cuando hacemos todo el plan de la dosificación, pues generamos que este ejercicio ayude a fortalecer el corazón. Hay que recordar que el corazón no solamente es un órgano, sino que también está formado por una capa. Esta capa que es contráctil hace referencia al miocardio. ¿Qué quiere decir? Que entrenamos también la musculatura del corazón. El corazón posee vasos sanguíneos que también ayudan a que transporte el oxígeno al resto de los tejidos y eso ayuda a disminuir también lo que son el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares como una hipertensión o problemas, por ejemplo, de la circulación venosa. Como segunda instancia está el aumento de la energía. Aquí está realizar las actividades físicas que van a aumentar lo que es el riego sanguíneo porque tenemos una vasodilatación, un aumento del transporte de oxígeno y además de todo eso mejoramos la energía. ¿Sí? Mejoramos como nuestra actividad o nuestra actitud incluso frente a las horas que van pasando dependiendo de la hora en que estemos haciendo el entrenamiento. Algo bien importante, creo que cuando lo metí, si no estoy mal, es que, por ejemplo, en nosotras las mujeres nos ayuda a regular lo que es el ciclo menstrual. A veces decimos como que no, es que tengo cólicos, me llegó, no quiero hacer nada, estoy débil. Si supiéramos de verdad qué es lo que pasa a nivel hormonal, a nivel circulatorio, a nivel muscular, porque igual el útero posee una musculatura que es el miometrio, este tiene que generar también una resistencia y una fuerza para poder evitar o disminuir, por lo menos, porque no en todas se evita,
la presencia de estas contracciones musculares. Entonces, lo que hace es que el ejercicio ayuda a regular estos ciclos. Hoy en día, por ejemplo, y mucho más después de la pandemia, se han generado situaciones de cambios en los ciclos menstruales de las mujeres. Entonces, cuando se hace el ejercicio, lo que hace es una vasodilatación y permite también, pues, que se disminuya lo que se le conoce como el síndrome premenstrual, que son esos dolorcitos o molestias que nos dan previo a que nos llegue nuestro ciclo menstrual. Otro que también está relacionado y pues que todos vamos para la vejez es la parte de la osteoporosis. La osteoporosis se da por un deterioro o un desgaste a nivel del calcio específicamente de los huesos, la disminución de la absorción también de este mediante los alimentos, mediante el impacto. Entonces el ejercicio que va a permitir que se generen como cargas, ¿no? Choques óseos que permita que cada vez estén haciendo las remodelaciones óseas y que los osteoclastos y osteoblastos estén en constante remodelación. Todo eso va a permitir que entonces más adelante ese hueso, cuando estemos llegando nosotras en la etapa de la menopausia, ¿cierto? Eso va a hacer que los niveles de estrógenos o, bueno, favorezcan más bien a que no se tenga una pérdida tan alta de la presencia del calcio. Luego tenemos lo que es la mejora de la salud mental. Esto no lo puedo dejar por fuera y creo que sí lo menciono muy, muy importante, porque la parte de la salud mental tiene que ir relacionada con todo lo que hagamos en todo el día. Hoy posiblemente amanecieron mal, están enfermos, se lastimaron, los regañaron en el trabajo, se lastimaron en el gimnasio, no sé, hay algo, ¿de acuerdo? Pero todo esto que hacemos mediante la actividad física ayuda a que los niveles, sobre todo del cortisol, que están relacionados con el estrés, que lo vamos a mencionar, se puedan llegar a controlar o a disminuir, porque también ya tenemos, por ejemplo, el aumento de la energía. Entonces, esa energía tiene que suplir o tiene que cubrir esas alteraciones que está presentando directamente la ansiedad, el estrés, la depresión por alguna u otra situación que se haya presentado. Si hiciéramos una estadística, por ejemplo, de la gente que entra al gimnasio, la mayoría, por no decir que todos, entrarían por un problema de depresión, de ansiedad, sí, por un problema emocional. Otro es el control del peso. Bueno, del peso corporal también es uno de los grandes objetivos que tienen como tal todos los usuarios. Aquí el ejercicio ayuda a mantener el peso. Entonces, hay que saber que, por ejemplo, nuestro peso, no sé, digamos 65 kilos que estoy pesando, esos 65 kilos necesitamos hacer ¿qué? Que dividamos qué es el peso del hueso, cuánto es el peso de la grasa, cuánto es el peso del líquido, incluso el peso del gas, ¿sí? Entonces, realmente no peso 65, más bien cuánta masa muscular tengo, cuánta grasa llego a poseer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ejercicio? Pues regular. Y se dice, también por la literatura y todo lo que hemos estado tal vez aprendiendo, lo que van a aprender más adelante también, es que en los primeros 3 meses nuestro cuerpo genera adaptaciones internas. Cuando entramos a hacer un ejercicio o los vayan a contratar ustedes como tal, nuestro cuerpo no genera cambios inmediatamente. Todos los cambios van de adentro hacia afuera y por ende viene siendo más fisiológico que más estructural. Luego pasamos a la parte del sistema inmune. El sistema inmunológico, igual después de pandemia, que hizo como una brecha muy grande en el ser humano, lo que hace es que tiene que mejorar el funcionamiento, porque la duración de las células siguen siendo las mismas, pero tiene que mejorar el funcionamiento de la detección ante virus, bacterias, y que permita que esas células tengan mejor activación y tengan mejor procesamiento de identificación, de ataque y de eliminación del organismo, evitando que se lleguen directamente a las enfermedades. Luego, como tal, la flexibilidad y la movilidad. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos actividades, pueden ser muy activas, como pueden ser muy tranquilas, pueden ser de mucho trabajo respiratorio, puede ser de trabajo de concientización, de un stretching y demás, pero tenemos ciertas actividades que las conocemos incluso como clases grupales, ¿no? Que nos permite incluso mejorar unas cualidades físicas y otras potencializarlas u otras encontrarlas o reencontrarlas. Por ejemplo, yo acá les coloqué, o sea, el yoga, el pilates, no es para todo el mundo. Sí, no es para todo el mundo, dependiendo de los principios, dependiendo de los objetivos y también dependiendo de la población, de lo que necesiten. Entonces, especialmente cuando uno tiene en cuenta los beneficios que esa técnica o esa herramienta nos puede llegar a favorecer a nuestros usuarios, pues entonces tendremos también que saber qué tipo de modalidades, de intensidad o de dosificación tendremos que ir implementando. Lo otro es que previene y maneja también las enfermedades crónicas. Bien, aquí
De enfermedades crónicas, bueno, pues tenemos, por ejemplo, lo que es el cáncer. El cáncer incluso desde los años 90 hacia atrás se mencionaba muy poquito, eran casos muy raros, pero ya hoy en día tenemos cáncer de todo, ¿no? Cáncer desde los ojos hasta el cáncer de lo más profundo, médula ósea y demás. Entonces, este tipo de actividad que hacemos de remodelación de nuestras células, de mejorar la circulación, de mejorar la oxigenación, hace que se controlen diferentes sistemas y aparatos. Cuando se van controlando, se van mejorando, pues, ¿qué van a hacer? Pues va a evitar que se generen afectaciones o que se generen duplicaciones de células malignas. En este caso, pues viene siendo lo del cáncer. Vamos a ver ahorita un poquito lo que viene siendo los cambios hormonales en el embarazo. Cambios, estos van a ser algunos, vamos a encontrar muchísimos más, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. No todas las mujeres responden igual, todas somos diferentes. Entonces, algunos pueden que digan, sí, soy mamá, sí me pasó. O no, fui mamá 2, 3, 4 veces y jamás me pasó esto. Pero, sin embargo, se presenta no en los mismos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, la primera viene siendo la hormona, ¿no? De la gonadotropina. Esta hormona se toma por medio de una muestra sanguínea en un laboratorio. Su función específicamente es identificar, ¿no? Que hay un embrión que se está ahí como tal formando y todo lo demás. Y además de esto, como se mide por medio de pruebas sanguíneas, es la que nos identifica dentro de las primeras semanas, incluso cuando realmente es que estamos embarazadas, ¿sí? Es la prueba más específica que puede llegar a tener, pues, hoy, hasta ahora, la ciencia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta hormona se va a encargar de hacer tanto la producción como el mantenimiento de dos hormonas súper importantes, que vienen siendo tanto los estrógenos como la progesterona para nosotras, ¿bien? Pero aunque constantemente y antes del embarazo también se estaba produciendo, es específicamente en las primeras etapas del embarazo, se habla de que pueden ser entre la tercera hasta la sexta semana, que esta hormona tiene que estar súper trabajando para que evite que se presente el proceso de la menstruación. Por eso, pues la mayoría decimos como que, ay, no me baja, ¿cierto? Mi regla es porque estoy embarazada. Es esta hormona. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay situaciones que se nos salen del rango, seguimos menstruando, pero ¿qué pasa con la hormona? La hormona dice, sí, si estás embarazada, pero sigue menstruando. Entonces, se van a presentar diferentes factores. Incluso pueden haber factores ambientales, emocionales y también la parte sistémica que puede llegar a estar afectando también la regulación del mismo organismo. La segunda es la progesterona. Esta progesterona, pues bueno, es esencial. ¿Por qué? Porque está como encargada de realizar los cambios que se hacen a nivel del útero, teniendo en cuenta que el útero es un órgano que tenemos nosotras, no lo tienen ellos, y este útero va a llegar a crecer incluso hasta un 600%. O sea, es una cosa por chiquitica y crece muchísimo por llegar a tener el tamaño directamente de ese bebé. El útero tiene también pues músculo, ¿de acuerdo? El músculo tiene que irse cambiando, tiene que irse modificando para permitir el crecimiento de ese niño. Y además que en el momento en que empiece a generar como las últimas etapas, los cambios o los movimientos para empezar a avisar que va a empezar la labor de parto, empiezan con lo que son las contracciones. Entonces, esto me va a llevar a que esta progesterona tenga una función tanto tanto durante el embarazo como durante el momento del parto, que más adelante les voy a mostrar un videito con respecto a lo del parto. Otro viene siendo los estrógenos. Los estrógenos como tal, más bien, cuando tenemos los niveles de estrógenos que llegan a aumentarse durante el embarazo, son los cambios que vamos a presentar fisiológicamente. ¿Qué quiere decir? Si no estoy embarazada ahorita, mis niveles van a estar así, ¿no? O sea, sube, baja, pero muy poquito, dependiendo del ciclo menstrual, en donde me encuentro. Pero cuando llego en el momento de estar embarazada, esos estrógenos despegan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante el embarazo tienen que aumentar, ¿vale? ¿Por qué? Porque como ya tengo el útero que se está como modificando y fortaleciendo también, tengo que ayudar ahora a la progesterona a que este útero tenga que seguir su crecimiento. Si el útero no creciera, tengan en cuenta que el niño se va a ir creciendo todavía y puede generar malformaciones. Aquí también va a funcionar para el desarrollo de nuestras mamas, ¿no? De los senos, para que se produzca el proceso de la lactancia. Más adelante les voy a hablar de la hormona de la prolactina. Va a mejorar también lo que es el flujo sanguíneo a la placenta. La placenta es un órgano nuevo que estamos o vamos a crear en ese momento.
Y además, pues la hormona también va a jugar un papel importante en lo que es el metabolismo. El metabolismo, nosotras las mujeres, aquellas que son aquí nutricionistas, también lo saben muy bien, se modifica. Algunas aumentan su ingesta en ciertos alimentos, otras disminuyen, nos volvemos estreñidas, colon irritable, afectación de los órganos pélvicos, etcétera. Pero también permite algo súper importante y es la elasticidad de la piel. Entonces tiene una relación con una proteína que es la elastina, que es la que nos permite que esa piel se vaya distendiendo para que favorezca también pues el momento del parto natural. De la hormona de la prolactina, pues es la que se encarga de hacer la producción de la leche. Ojo con esto, si tengo un usuario o un paciente que esté generando ciertas eliminaciones de sustancia blanquecina a nivel del pezón, pero es hombre o es una mujer y no está embarazada, eso es el primer elemento para pensar que es un cáncer de mama. ¿Listo? Pero si está embarazada, ¿qué es lo que tiene que hacer la hormona de la prolactina? Pues empezar a estimular los conductos galactóforos para que empiece a mandar como tal la señal de que va a empezar a hacer un amamantamiento en unos cuantos meses. Hay algunas mujeres que pueden llegar a producir leche desde antes del parto. Cuando se hace el parto se estimula al 200% de la hormona de la prolactina, parto natural, pero cuando son por cesárea, por ejemplo, se les complica mucho o no mucho, en algunas mujeres también se les complica empezar a producir la leche y es cuando terminan pues sugiriendo que se les dé la fórmula directamente a los niños. La relaxina, que es la hormona que les mencionaba que también hace referencia a la distensión de la piel. La relaxina es buena, ¿de acuerdo? Pero también a medida que vamos pasando los tiempos, nosotros vamos creciendo, vamos envejeciendo. Hoy somos más viejos que ayer, por ejemplo, pero se va perdiendo. Esa relaxina no la recuperamos. Sin embargo, en el embarazo, esta relaxina es muy inteligente porque tiene que empezar a permitir que las articulaciones tengan mayor elasticidad. Es diferente elasticidad a flexibilidad. Pero resulta que esta elastina, si se produce demasiado, e incluso si se produce de manera natural, no su aumento, nosotras como mujeres tendemos a tener entre un 25 a un 35% de posibilidad de que nos lleguemos a esguinzar durante el embarazo. Entonces, vamos caminando, tenemos buen peso, etcétera, hacemos actividad física, hacemos ejercicio y luego, de un momento a otro, esguince de tobillo. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿ha hecho ejercicio antes, durante? Por esto, por la relaxina, ¿sí? Entonces, esta relaxina también ayuda a prevenir, ayuda a evitar que incluso las contracciones se presenten de manera prematura. Esas contracciones tienen que ser aproximadamente entre la semana 38 y semana 42, que es lo máximo que podemos llegar a tener. Eso que somos supuestamente 9 meses, no somos 9 meses, somos 10 meses de gestación. Pero a partir de los 8 meses podemos entrar en un proceso de labor de parto con una disminución de riesgos para el feto o el producto. Bien, de la oxitocina. La oxitocina durante el embarazo tiene que tener los niveles pues bajitos, ¿sí? Pero resulta que llega a aumentar en la etapa final, ya acercándose a la parte del parto, ¿sí? Esta va a ser la responsable de ahora de estimular, entonces empieza a estimular lo que es la parte del músculo, del útero, a generar las contracciones y lo conocemos como las contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Entonces empiezan a generar y uno dice, bueno, cada 15 minutos, cada 10 minutos, cada 5 y cada vez que sea más cerca, pues se llega el momento en que dice, ya listo, está en labor de parto, hay que revisar la parte de la dilatación de la vagina y decir, ya el niño ya viene en camino. Y lo otro es que cuando está en el momento del parto, que era lo que les decía, que empieza como a generar la activación al 200% de la prolactina, es gracias a la oxitocina. Entonces la oxitocina es como que dice, bueno, ya viene el niño, activo la prolactina, sube la prolactina y entonces en ese momento se empieza a modificar todo lo que está internamente a partir de las mamas. El cortisol. Bueno, el cortisol se le conoce como la hormona del estrés. Aquí todos hemos tenido estrés, hoy todos tuvieron estrés. Tenemos un estrés natural fisiológico y un estrés impuesto, ¿de acuerdo? Un estrés de carga. Este cortisol es súper importante en la parte del embarazo, porque uno dice, bueno, ¿de qué le sirve a la mujer embarazada estar estresada? Uno no lo piensa así. Más bien, este cortisol lo que va a hacer es trabajar en la regulación, en el mantenimiento de lo que es el metabolismo.
pero también se ha demostrado en los últimos artículos científicos del 2003 para acá que también tiene una función muy importante en la parte del sistema inmunológico, teniendo en cuenta que todas las células, toda la parte de la nutrición y demás se va directamente al feto, entonces la mamá queda como desprotegida. Entonces este cortisol ayuda como a eso, como a mantener como un equilibrio, ¿cierto? Y de que la mujer, la próxima madre, se pueda llegar a adaptar a los cambios tanto físicos como emocionales. He aquí porque también durante el embarazo, pues empezamos con unos altibajos. Ahorita estoy feliz, triste, lloré, me enojé, etcétera, por estos cambios que se están presentando de todas estas hormonas. Hay otra que no se menciona mucho, no la refieren mucho, pero sí le vi como la importancia, es la hormona de la paratiroidea, o sea, que tiene que ver con la paratiroides. Resulta que aquí en el embarazo esta hormona tiene que aumentar, ¿de acuerdo? Aumenta, ¿por qué? Porque tiene que ayudar a mantener los niveles que están relacionados con el calcio. Si yo les acabo de decir que nuestros nutrientes, alimentación y demás se van para el feto, obviamente vamos a quedar desprotegidas. Y una parte de esa desprotección es ¿qué? Es la descalcificación. Mientras estemos nosotras embarazadas y amamantando, nos estamos descalcificando. Entre el 70 y el 85% de nuestros nutrientes se le van a ir directamente al niño. Bien, entonces, ¿qué hace esta paratormona? Dice, ok, entonces vamos a controlar qué tanto vamos a mandar para allá y qué tanto le vamos a dejar aquí en el tejido óseo, ¿cierto? Para que se mantenga. Y otra que se puede llegar a presentar, y se les puse aquí al final, hay mujeres embarazadas que por la pérdida de calcio, donde más se llega a notar es en la pérdida dentaria. Entonces, los dientes se les pueden llegar a caer, constantemente tienen que ir a odontología y cuando van a odontología incluso tienen mucha pérdida de sangre. ¿Sí? Entonces, hay que también saber cuáles son como las características que se pueden estar presentando con los niveles de la paratormona. La insulina. Bueno, la insulina aquí se va a encargar como tal de dar una gran protección o una gran resistencia con respecto a estos cambios. Es como la mediadora, ¿no? Entonces, como que todos quieren aumentar y esta la insulina lo que hace es como que medir como qué tanto tienen que llegar a aumentar de acuerdo a toda la historia pre que tenga la mujer, ¿sí? Entonces aquí va a controlar lo que son los niveles de la glucosa en sangre, ¿no? Son pruebas de sangre que se realizan en las mañanas y algunas de ellas pueden llegar a resultar con algún tipo de condición que lo conocemos como la diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional son por problemas incluso del azúcar en sangre, entonces se les dan controles. Dentro de los controles les dicen, alimentación, te vas con nutricionista, ¿cierto? Ejercicio, actividad física, te vas con fisio, te vas con entrenador. Alimentación, ¿cierto? Con seguimientos, controles, etcétera. Pero resulta que si esta mujer, esta futura madre, no se cuida y llega en el momento del parto, esta diabetes gestacional se le puede quedar como diabetes el resto de su vida o se le puede pasar directamente al niño. Pero si hace caso y modifica y mejora y todo lo demás, este diabetes es únicamente durante el embarazo. Ya nació el niño y ya la diabetes se nos va. ¿Ok? Y tenemos las hormonas tiroideas, que tienen que ver también pues, con la parte de la paratiroides. Y es que estas hormonas tiroideas se van a encargar de regular lo que es el metabolismo. Y si se dan cuenta como que la paratiroides, paratormona y la tiroides tienen que regular lo que es el metabolismo, ¿no? Igual que la insulina. Pero resulta que aquí lo que quiere es que se garantice ahora todo lo relacionado, no con la mamá, sino más que todo con el feto, ¿no? Entonces, sobre todo se van a enfocar con el desarrollo neuronal. Tengamos en cuenta que en las primeras semanas se está desarrollando lo que es el tubo neural. Por eso es importante también hacer el consumo del ácido fólico, no cuando ya me enteré que estoy embarazada. El ácido fólico funciona al 100%, incluso desde 6 meses antes. Hoy me enteré que estoy embarazada, yo tomo el ácido fólico, pero ya el bebé ya se está produciendo, ¿de acuerdo? Ya está en desarrollo. Entonces, lo que le pueda funcionar puede ser hasta un 50%. Por eso uno dice, bueno, si me tomé todas las mañanas mi pastillita, el ácido fólico, ¿por qué me llegó un niño con una hidrocefalia? ¿Por qué tengo un niño con una espina bífida? Bueno, pues por esas situaciones, porque realmente si nosotros tuviéramos la conciencia y la educación de decir y de planificar, ¿no? Y decir cuándo quiere un hijo, estaríamos haciendo ese proceso de ejercicio, entrenamiento, de nutrición y todo lo demás para que tanto la salud materna como la salud fetal pues sea lo más óptimo posible. Pasemos rápidamente a la parte de las complicaciones en el embarazo. Antes, durante y después se pueden presentar alteraciones, se pueden presentar accidentes, se pueden presentar traumatismos, complicaciones, de todo. Nunca vamos a estar exentas a,
pero también todo depende de cómo nos estemos desarrollando dentro de nuestra parte de ejercicio y dentro de nuestra parte social. Una de las alteraciones o complicaciones que se puede presentar viene siendo la preeclampsia. La preeclampsia viene siendo una caracterización por parte de la alteración en la presión arterial. Este específicamente va a ser que se eleva. Si a la mujer, a la futura madre, se le está elevando la presión arterial, es grave porque también va a estar afectando directamente al niño, ¿de acuerdo? Hoy en día, como también les mencionaba al inicio, pues la parte de la hipertensión, ¿no?, nos afecta en la población mexicana. E incluso me lo voy a relacionar de una vez con la segunda, que es la diabetes gestacional. Las estadísticas del IMSS del 2018 mencionaban que incluso ya en México tenemos niños que ya nacen con sobrepeso y con obesidad. O sea, no han llegado aquí al mundo a tener toda su preescolar, su primaria, cuando ya están naciendo y están pasados de peso, ¿de acuerdo? Entonces, estas alteraciones pues van a llegar a dar pues daños, ¿no?, cuidados específicos, tanto para la madre como para los niños. Los abortos espontáneos. Ojo con esto. Se dice hoy en día que realmente es natural que nosotras tengamos abortos espontáneos, ¿sí? Porque posiblemente nuestro útero ni siquiera está bien adaptado o bien maduro. Entonces, por lo menos uno o el primero se puede dar de manera espontánea. Ya a partir de los siguientes, pues ya tiene que ser el útero más fértil, más fuerte, para poder producir lo que es la fecundación en que se haga todo el proceso del embarazo. Pero si es constante, otro tras otro, un esfuerzo, estornudó, tosió y ya se perdió el producto, algo está pasando, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones se mandan directamente con ginecología, se hacen todos los estudios a nivel de genética y demás, a ver qué es lo que está sucediendo, y es cuando ya entran en un plan B, ¿no? Entonces, no es que no es viable la fecundación, no es que no es viable tu miometrio, no es que no es viable tal cosa, entonces empiezan a buscar como otro tipo de medios. Placenta previa, placenta abrupta. Son alteraciones que se presentan de nuestra placenta por ubicación. Hagan de cuenta que está el cuello uterino y resulta que el cuello uterino, por ejemplo, está en todo su canal, pero la placenta se giró. Entonces, cuando el bebé quiera salir, pues no va a encontrar por dónde porque está completamente cerrado, ¿cierto? Entonces, cuando se hace ese tipo de diagnóstico, los ginecólogos dicen, vamos a dar tiempo a ver si el bebé cuando vaya creciendo va ayudando a que se vaya generando el cambio de la placenta. En dado caso que no, simplemente pues toca hacer cesárea. Es una de las indicaciones para realizar la cesárea. Infecciones. Infecciones, nosotras tristemente pues somos de las que más sufrimos de infecciones urinarias porque nuestra uretra es súper pequeñita. Puede medir entre 3 centímetros hasta 5 centímetros, muy diferente a la de los hombres que puede medir entre 12 y 15 porque tienen que recorrer el trayecto del pene. Sin embargo, también viene por la parte de la vestimenta. Entonces, nosotras, por ejemplo, somos de las que utilizamos los jeans súper pegados, ¿no? Los shorts súper pegados, ropa que sea de licra, que no sea de algodón. Son prendas que van a estar afectando la ventilación de nuestra zona genital y eso nos lleva a tener infecciones. Una infección puede afectar la salud materna como la salud fetal. El trabajo de parto prematuro se puede dar por todas las anteriores, ¿de acuerdo? Puedo estar aquí súper tranquila de un momento a otro, pero estoy estresada, por ejemplo, estoy súper preocupada y luego tengo una preeclampsia, automáticamente me puede generar que yo me vaya a un trabajo de parto prematuro, que es lo que tenemos que evitar, porque entre más temprano, pues más cuidados para el bebé. Entonces puede llegar a estar en la USIN, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. La anemia es por la pérdida de hierro. Uno diría, bueno, pues si ya no hay menstruación durante el embarazo, como porque van a perder hierro, ¿no? Entonces no se les olvide que todos los elementos van a irse también como tipo de alimentación y de nutrición hacia los bebés, ¿no? Hacia los fetos. Entonces todo se va hacia el niño y lo que hace es uno hacer una descalcificación, hacer una pérdida de elementos dentro del organismo que se van directamente a mantener con vida y con protección a esa nueva vida. La hipertensión crónica, bueno, ya la crónica viene porque yo ya tuve o tengo mi paciente, mi usuaria, con alteraciones de hipertensión previas. Entonces, por ejemplo, el yo tener ahorita pacientes que ya están por encima de los 40 años, que quieren tener hijos, pero que ya son prehipertensas, que están con medicamento, que no hacen ejercicio, que ya van 2 factores de riesgo, que son de sobrepeso, que tienen diabetes, o sea, son un montón de factores de riesgo que me va a llevar a que tengan hipertensión crónica y simplemente voy a generar un trabajo de parto prematuro o simplemente una pérdida, ¿no? Un aborto. El embarazo ectópico, pues es cuando se produce por fuera de,
¿cierto? Entonces, por lo general no se produce, no se puede dar como tal la continuidad, pero cuando se dan como los seguimientos específicos por parte de ginecología, pueden hacer como ciertos cambios quirúrgicos que permiten que ese niño se pueda llegar a producir. Si revisamos en la literatura, van a leer ustedes que dicen que no, o sea, el libro, el artículo nos dice que no se puede generar un embarazo ectópico, lo mejor es hacer la limpieza, ¿no? El legrado y demás, y ya chao, no hay bebé, entonces hay que volverlo a intentar. Pero sí ya la ciencia, por ejemplo, en Inglaterra y en Australia, bueno, en Estados Unidos obviamente, y en Australia, estos 3 países han llegado a conseguir que cuando se tenga un embarazo ectópico por fuera a nivel quirúrgico, puedan reacomodar a ese embrión y generar que el embarazo pues se produzca durante sus 9 meses. El sangrado vaginal. El sangrado vaginal es una alarma para nosotras. No tenemos por qué tener sangrado. Se supone que por eso está lo de la hormona, ¿no? De la coriónica, para que se vaya el sangrado y simplemente se esté enfocando en otro tipo de situación. Entonces, cuando tenemos el sangrado, decimos, ojo, puede haber ¿qué? Un posible aborto. Entonces, no movilización, no ningún tipo de esfuerzo, porque aunque yo me quiera levantar ahorita, ya, ese producto se perdió. Síndrome de ovario poliquístico. Aquí me faltó ponerle como un asterisco. Creo que aquí ya la mayoría de la población femenina, todas estamos presentando ovario poliquístico y me incluyo, ¿no? Antes de el año 2000, o sea, en el milenio anterior, se mencionaba que una forma de infertilidad era el ovario poliquístico. Entonces todas decían como que, pues súper bien, tranquila, no va a estar embarazada jamás, ¿no? Yo era de las que pensaba lo mismo y ya mi hija tiene 4 años. Entonces, claro, te sacan de qué es lo que está pasando. O sea, sí realmente es un problema, generamos miomas, generamos quistes, pueden ser de sangre, pueden ser de pus, pueden ser de agua, a veces no se sabe ni siquiera qué tipo de sustancia es, hasta que ya están muy grandes y tienen que ser como tal retirados por parte de la cirugía. Pero realmente el ovario poliquístico no es un método anticonceptivo, es muy doloroso para muchas mujeres. Hay tratamientos hormonales para ayudar a limpiar, pero puede pasar que tengo un mioma ahorita, tengo un quiste ahorita y cuando entra a cirugía en 3 meses, que creen ya no está. Les puede aparecer como puede que también se desaparezca. ¿Listo? Y pues edema severo. Entonces, inflamaciones, retenciones de líquidos son complicaciones, son situaciones que se van a presentar, sí, pero son complicaciones porque también si tengo problemas, por ejemplo, de circulación, tengo, por ejemplo, una sangre densa, puedo generar trombos. Esos trombos se me pueden ir al cerebro, al corazón y al pulmón. Y si se van para alguno de los 3 órganos, es vital y pues ya simplemente se pierde la vida. Entonces es súper complicado. Aquí les voy a poner este videito con respecto a lo del parto. En el parto, ¿me le puedes dar, por favor, reproducir, please? No tiene audio. El parto ya es el momento en que ya tuvimos las contracciones, cada vez son menos, empezamos a dilatar. Se dice que la dilatación tiene que llegar hasta los 10 centímetros, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el niño pues pueda pasar. Maestro, ¿estás por ahí para que me coloques play, porfis? En el momento del parto natural, ¿cierto? Que es por la zona vaginal. Tiene una gran importancia porque cuando el niño va pasando por esta zona, activa la primera musculatura y la musculatura es la del cuello. Si vamos y revisamos, por ejemplo, los hitos del desarrollo, ¿cuál es el primer movimiento que tiene que realizar el niño para sobrevivir? Y es el levantamiento de la cabeza. Entonces, cuando los niños nacen por parto natural, tienen súper activado la musculatura, pero cuando son extraídos quirúrgicamente, ¿no? En la parte de la cesárea, tienen que tener estimulación. Entonces, el problema o la situación es que el ginecólogo, ¿cierto? O el neonatólogo jamás les dicen a las mamás que llegan a tener a sus hijos por cesárea que tienen que asistir con un fisioterapeuta, ¿no? Con un pediatra, bueno, el pediatra no, con un fisioterapeuta para hacer la parte de la estimulación. Porque puede que sí, listo, ya me abrieron, me sacaron al bebé y ya está, ya lo tengo conmigo. Ajá, pero ¿y? El hecho de que no tengas el proceso fisiológico natural sí trae alteraciones más adelante. ¿Cuáles? Esas las veremos ya más dentro de la certificación. Bien, después de este corte comercial, vámonos para lo siguiente. Dentro de los cambios que se producen entonces en el momento del parto, para pasar al posparto, volvemos a tener cambios y cascadas súper fuertes para cada una de las mujeres. Vuelvo y repito, y para los que entraron tarde, no todas las mujeres reaccionan igual, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que suceder en el momento en que se realizó el parto y las primeras 2 a 4 horas viene siendo el momento de hacer la involución uterina. ¿Qué significa?
¿Se acuerdan que les he dicho que el útero crece 600%, ¿no? Entonces ya nació el bebé. ¿Qué tiene que hacer el útero? Regresar a su estado original. No ocurre en las primeras horas. O sea, empieza, a ver, como es músculo, tiene que tener su tiempo. Aquí los ginecólogos tienen que empezar a medir también qué tan rápido lo hace, porque si no lo hace, hay algún tipo de desgarro, algún tipo de alteración, una ruptura de una arteria o demás, tienen que utilizar pues instrumentación quirúrgica, medicamentos y demás para poder ayudar a que esta involución se pueda producir. Por eso, para las de cesárea y para las de parto se mantienen en el hospital. Para las de cesárea más, las de parto natural, incluso ya hoy en día es en el día siguiente, haz de cuenta, pues ya te vas para tu casa. Pero nos llaman que tenemos una cuarentena, ¿cierto? Esta cuarentena es para mantenernos en cuidados, en permitir que el cuerpo otra vez se adapte a que ya perdimos algo, incluso perdimos dos cosas. Bueno, más bien perdió el cuerpo, pero pues ganó la mamá, ¿no? Perdió dos cosas, que fue la parte del feto, que ya se fue como tal del organismo, ya él tiene un espacio muy vacío, y la otra es la placenta. Así como producimos la placenta, también la perdemos, y la placenta sí se queda en el hospital. ¿Listo? Lo otro es la parte del cérvix. El cérvix pues obviamente se abre, se distiende y también pues llega a generar desgarros en la zona del periné por los pujos mal entrenados, mal hechos, mala respiración y demás. O por el mismo sufrimiento de la madre, porque el bebé puede venir muy cabezón y afectar directamente la presión de las paredes. La vagina y la vulva, pues también la coloración, la textura durante el embarazo y en el posparto también van a ir siendo como cambiantes, más oscuras, más claritas. La sensibilidad también se llega a ver también alterada. Y la parte del suelo pélvico es súper fundamental. De por sí hay dos partes del cuerpo humano que nosotros no entrenamos cuando vamos al gimnasio. Ni entrenamos la cara, ni entrenamos el suelo pélvico. Entonces son músculos que también tienen que tener ese entrenamiento y sobre todo la musculatura del suelo pélvico porque es que tiene una forma de sombrilla, pero sombrilla invertida. ¿Por qué? Porque son los encargados de soportar los órganos pélvicos. Entonces, claro, cuando sale ese bebé, pues expulsa, distiende la musculatura, hagan de cuenta que le hicieron una episiotomía, pues obviamente se me dañan los músculos. Entonces también tengo que darle tiempo de recuperación. De la pared abdominal, pues ni se diga, pues obviamente pues la barriga va creciendo, todos hemos visto una barriga como ha crecido, pues obviamente los rectos se van separando y si se separan mucho, pues llegan a producir lo que es la diástasis, ¿no? La separación de estos rectos. La piel y el pelo. La piel y el pelo durante el embarazo y en el posparto, inclusive si todavía seguimos, si son de las que yo, por ejemplo, de las que seguimos amamantando después de tanto tiempo, el pelo se nos sigue cayendo constantemente, tenemos acá pequeños pelitos que nos van como creciendo, la piel puede estar muy sensible, puede ser puede generar también como manchitas, ¿no? Entonces, como que todos estos cambios también se producen en el momento en que seguimos haciendo la parte de la lactancia materna. Pérdida de peso, no para todas va a ser igual, ¿no? Vuelve y juega, eso se tiene que ver mucho con la parte de nutrición para que vayan y revisen qué es lo que sucede. Algunas inmediatamente vuelven y recuperan su peso como estaban antes del embarazo, incluso a los 2 meses y medio, 3 meses, ¿sí? Siempre y cuando hayan sido incluso pues mujeres entrenadas. Las que fueron sedentarias, las que tenían alteraciones, por ejemplo, metabólicas, pues obviamente son las que más se llegan a demorar o incluso nunca recuperan su peso. El tracto urinario. La parte de la vejiga es un órgano que es hueco, pero también tiene musculatura lisa. Entonces, lo que hace es que esta vejiga durante el embarazo, en vez de estar así como redondita, lo que hizo fue que estaba como aplanada. Por eso como que nos da ganas de ir al baño constantemente, ¿no? Entonces, ya no está el bebé. Entonces, como que quiere regresar y dice como que, ok, regreso, pero resulta que las terminaciones nerviosas siguen afectadas, siguen como que otra vez sigo comprimido. Entonces, todavía seguimos nosotras con un tiempo para poder empezar a readaptar. Por eso todavía se presenta en las mujeres posparto, incluso antes del año, la incontinencia urinaria, ¿no? Como que dice, tengo que ir al baño y, ups, tuve una pérdida, ¿no? Un goteo. Entonces, ¿esto qué produce? Que se empiecen como a aislar. Esto es un problema de salud pública porque se considera como algo normal, de lo cual no se debe considerar para nada normal. No podemos tener ningún tipo de pérdida. ¿Y aquí qué hay que hacer? Entrenar suelo pélvico. Y el aparato respiratorio. Entonces, si afectamos abajo la musculatura del suelo pélvico, ¿qué se afecta arriba? Pues el diafragma, ¿cierto? Entonces, el diafragma no puede bajar tanto para permitir la inspiración y por eso la respiración de la embarazada es como, es jadeante, ¿no? Porque solamente respira con la zona apical del pulmón. Complicaciones en el posparto. Tenemos, como les dije, ¿no? Antes, durante y después se pueden presentar alteraciones. Tenemos descenso de los niveles de progesterona y estrógeno. Si se dan cuenta, son las mismas hormonas que estuvimos nosotros hablando y trabajando en la primera parte de nuestra
de nuestra presentación, solo que ahora es todo lo contrario. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, un aumento significativo durante el momento del embarazo, ¿qué voy a tener ahora en el posparto? Pues ahora un descenso significativo, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con estrógenos, progesterona, el cortisol, la prolactina, son alteraciones que se pueden llegar a presentar si es en exageraciones. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el momento del nacimiento, ya sabemos que la prolactina, por ejemplo, pues tiene que estar encargada de producir leche, ¿no? Y nuestra mamá tiene que ser muy inteligente para saber qué tanto tiene que producir, pero eso se hace gracias a la saliva del niño. Eso es otro tema que veríamos en la certificación. ¿Qué pasa? Hay mujeres que dicen, es que se me cortó la leche. Se fue la leche, ya no hay más leche. Entonces, hay que ir a revisar qué fue lo que sucedió. Entonces, aquí hay situaciones que son emocionales, que son físicas, son metabólicas, pero también es importante el apego que se tenga directamente con el infante. Bien. Bueno, tenemos las hormonas tiroideas, tenemos la parte de las endorfinas, hormonas de la felicidad y demás, porque ya hay un vínculo, se le conoce como el binomio madre-hijo, que es ese vínculo que llega a tener directamente entre la madre y ese bebé. A menos de que se llegue a presentar, y creo que, bueno, sí, lo puse al final, efectos emocionales y psicológicos. O sea, en traducción, lo que conocemos todos es como la depresión postparto. La depresión postparto sí puede generar que se corte, que se vaya como tal la leche materna, sí puede generar, por ejemplo, disminución de esas endorfinas que entran en una depresión y pueden generar dos cosas. Uno, como desapego directamente a ese niño y cuando es muy grave es cuando ya tienen el trastorno y quieren incluso hasta generar violencia directamente a ese niño. Entonces, hay complicaciones, por supuesto, y esto tenemos que trabajarlo con un equipo que ojalá sea transdisciplinario. O sea, que podamos contar con diferentes especialistas para trabajar, saber todo el proceso que llega a tener la madre durante el momento del parto como en el posparto. Pero cuando se hace una historia clínica, se sacan un montón de datos y nos podemos dar cuenta que incluso, por ejemplo, me ha tocado tener pacientes que han sido violadas. Entonces, desde antes, ¿no? Desde el proceso de su ataque y demás, obviamente van a estar generando estos cambios e incluso rechazo directamente hacia el niño. Dentro de la intervención y recuperación por medio del ejercicio, ¿cómo se haría? De diferentes formas, de diferentes medios y con un montón de técnicas y herramientas que ustedes no se imaginan. Si ya vimos todas las complicaciones que se pueden dar en el embarazo, le tocó un parto traumático, le dio depresión postparto, no pudo terminar de amamantar a su hijo y su hijo tiene, por ejemplo, 6 mesecitos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que uno saber como historia básica de mi usuaria, de mi paciente, qué es lo que puedo entonces por medio del ejercicio ayudarla y mejorarla, no solamente a ella, sino a la integración y el vínculo que deba tener con ese bebé. Cuando tenemos mujeres en posparto, no podemos decir como que deja tu bebé con el papá o déjalo allá durmiendo y tú ven a hacer ejercicio. O sea, la conexión sigue siendo entre madre e hijo. Entonces, los ejercicios tienen que irse haciendo incluso con madre e hijo. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a trabajar toda la parte del ejercicio, toda la parte del entrenamiento, ¿qué vamos a conseguir? Uno, y es lo más importante, y es lo que ellas también piensan y desean, y es la recuperación temprana. Pero ojo, la recuperación temprana no es porque yo le diga, no sé, por ejemplo, Marta, oye Marta, quiero que me entrenes rápido porque ya tengo un matrimonio, ¿no? O unas vacaciones en 20 días. No lo vamos a hacer. O sea, recordemos que tenemos etapas específicas para tener una recuperación. Y la primera etapa, pues, ¿cuál viene siendo? ¿No? La etapa de los 40 días, ¿no? Del posparto inmediato y demás. ¿Qué sucede aquí? Esta recuperación temprana, recordemos que se consiguen primeros resultados a nivel fisiológico. Entonces yo digo, no, es que ya quiero bajar la barriga, me quedé muy gorda, tengo un montón de estrías, de cicatrices y demás. Ajá, pero ¿y qué pasa internamente? Entonces tenemos que ver primero la musculatura del tejido liso de la vejiga, tenemos que ver que el útero ya se haya regresado en su posición original, tenemos que ver que se empiecen a producir nuestras hormonas normalmente, ¿no? Entre comillas, porque ya ninguna somos normales, etcétera. Entonces, todo eso hace que el tiempo lo vaya determinando, pues, nuestro propio organismo, pero tiene que ir de la mano con alimentación, con ejercicio, con sueño. Si yo les digo sueño, van a decir, bueno, ¿cómo las madres recién paridas van a poder dormir y recuperarse? Que recuerden muy bien que la hormona del crecimiento se encarga de hacer la recuperación de los tejidos, tanto en ejercicio como deportistas, como cuando tenemos lesiones.
4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas tenemos que estar amamantando, alimentando, levantándonos, etcétera. O sea, es muy desgastante. Es muy triste porque también, pues, obviamente esa hormona de crecimiento para nosotras, pues, va a estar muy irregular, va a estar así como en un tipo recreo, ¿no? Descanso, y no va a tener un tiempo específico para descansar. Por eso es que es importante que siempre una madre, pues, tenga un acompañamiento y que ideal que sea de su pareja, ¿no? Entonces, hay situaciones donde no existe la pareja, entonces tiene que haber alguien, ¿no? Un familiar, la mamá, el papá, etcétera, que pueda apoyar a que mientras que ella duerme y descansa, puedan apoyar directamente con el bebé. Pero también conocemos gente que no tiene apoyo de nada y pues tiene que esperarse cierto tiempo. Ese cierto tiempo de recuperación es porque también, pues cierto tiempo se va a demorar de más en bajar de peso, en controlar sus hormonas y volver a estar dentro de la talla que ella quería estar. Disminución de la incontinencia urinaria. Entonces, yo les dije, o sea, antes del primer año, ¿no? Del niño, ¿se va a presentar incontinencia? Sí. ¿Por la debilidad del músculo pélvico, del suelo pélvico? Sí. ¿Se produce más la alteración en el suelo pélvico en un parto natural que en una cesárea? Correcto, porque en la cesárea es más un daño abdominal que un daño perineal. Mientras que ocurre todo lo contrario en un parto natural, es más el daño del suelo pélvico que en la zona abdominal, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues no hay una abertura. Una cesárea rompe 7 capas. 7 capas de tejido tienen que romper para poder sacar a un niño, ¿ok? Mejora la circulación, tanto la circulación linfática como la circulación sanguínea, ¿ok? ¿Por qué la mejora? Porque retrocede otra vez todas esas paredes de los capilares para mejorar ahora el flujo sanguíneo, el transporte de oxígeno hacia ahora a mis propios tejidos. Entonces ya vuelve a darme a mí mi nutrición, ¿de acuerdo? La única parte que se va a encargar de la alimentación y nutrición del niño viene siendo la mamá, ¿no? La glándula mamaria, hasta ahí. Mejora el estreñimiento. ¿Por qué? Porque es una de las complicaciones que se dan durante el embarazo. No se las mencioné, pero se las puse acá. Porque como el útero crece, comprime la vejiga, comprime los intestinos. Es que como los comprime, como que queda muy difícil pasar los alimentos, ¿no? Los productos de desecho hacia la parte del recto y del ano, pues obviamente se va a hacer más congestionado. Le va a faltar fibra. Entonces, ¿qué hacen las nutricionistas? Pues mandan alimentos ricos en fibra, ¿no? Para mejorar ese tránsito. La liberación de las endorfinas, libertad, felicidad, emoción, hay más por cuando están con el niño, pero cuando tenemos una mujer en depresión postparto, recuerden que endorfinas no tenemos en presencia. Y mejora el vínculo madre-hijo, que lo conocemos como el binomio, ¿de acuerdo? Binomio viene de 2. Entonces, todo lo que hagamos nosotros con entrenamiento, que hagamos de integración, que hagamos cualquier tipo de actividad, siempre pensando directamente con ese niño. ¿Qué más vamos a llegar a conseguir? Por parte del ejercicio, pues mejora lo que es la parte del momento de un siguiente parto o un parto de menor necesidad de intervención obstétrica. ¿Qué significa? Una episiotomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la episiotomía es ese corte quirúrgico que hacen a nivel de la vagina para que se abra más y para que el niño pase. Entre más fortalecido esté el músculo suelo-pélvico, mejor cicatrización y mejor cierre va a tener. Pero, ¿qué pasa? No puede modificarse la estructura craneal del niño, o sea, sí o sí se va a romper. Entonces, no es porque, no, pues yo tuve episiotomía y mi parto fue horrible, pero pues yo tengo la musculatura buena. O sea, van a haber factores, ¿de acuerdo? Por la cabeza del niño, por el tiempo en que el niño tuvo que haber salido, por incluso también debilidad previa del suelo pélvico de no haberlo entrenado. Ya la musculatura pues va a tener más trabajo para poder hacer como el cierre o la cicatrización. Disminuyen molestias causadas por las modificaciones fisiológicas. Entonces, fisiológicos, todo lo que les mencioné anteriormente, toda la parte hormonal, emocional, social, todo eso hace parte de modificaciones. ¿Y qué es lo que va a ayudar? A que disminuyan. Aunque digan, bueno, sí, ya depresión postparto, ok, vamos con el terapeuta, vamos con el psicólogo y demás. ¿Y qué hacemos? Empezamos a hablarlo, empezamos a trabajarlo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente por si han tenido o tienen ahorita una chica que esté en depresión postparto. No la trabajen sola. ¿De acuerdo? Hay que trabajar con su círculo, o sea, con su pareja, si tiene pareja, con su mamá, su papá, porque todavía hay mucha gente que dice, eso no existe. O sea, ¿cuántas veces tuve yo un hijo? Y hay mamás así que me ha pasado a recibir, mamás abuelas que dicen, tuve 11 hijos, yo cuando tuve tiempo de tener una depresión,
pero los cambios realmente que hoy en día estamos teniendo, la situación, la presión social, familiar, económica y demás, créanme que todo eso hace que nosotros nos lleguemos a suprimir, ¿bien? El sobrepeso o la obesidad es uno de los factores que también se pueden llegar a presentar y que se queden dentro de la etapa posparto de por vida, ¿de acuerdo? Si es que la mujer no se quiere cuidar, pero ¿qué pasa? Por medio del ejercicio, recuerden que yo les dije, ¿no? O sea, ayuda a la parte metabólica a controlar o mantener. Entonces, vuelve y juega, equipo. Si tengo que meter psicólogo, lo meto. Si tengo que meter nutricionista, obviamente, ¿no? Alimentación, etcétera. Entonces, fisioterapeuta, entrenador y demás para poder hacer como un trabajo en equipo que ella se vea pues favorecida. ¿Cuánto sería lo recomendable en la parte de entrenamiento de ejercicio? Se dice que tiene que ser entre 3 y 4 veces a la semana, entre 3 y 4. Ojo, supervisado. Si ella los demás días los quiere y los debería seguir haciendo, perfecto. Es lo mejor y es lo ideal. Realmente con que se puedan trabajar entre, por ejemplo, ¿qué les digo? Unos 20, 30 minuticos, se va generando como la adaptación al entrenamiento, ¿sí? Al ejercicio. ¿Cuánto de palpitaciones por minuto puede llegar a presentar? Ojo con esto porque se tiene que sacar es una fórmula de manera objetiva para poder utilizar la que es la intensidad del ejercicio. Hay dos formas, una subjetiva y la otra objetiva. La subjetiva es por la escala de por cómo te sientes. Ah, bueno, estás muy pesado, pues le bajamos un poquito a la intensidad del ejercicio y sigue haciendo. O lo hago de manera objetiva y es que saco la fórmula de Carbonell, ¿no? 220 menos la edad, lo multiplico por la intensidad y la idea es que se mantenga entre 110 y 130 palpitaciones por minuto. ¿Por qué? Porque es una zona de pérdida de peso, es una zona de readaptación, sobre todo cardiovascular y respiratoria. En sobrepeso y obesidad, por ejemplo, para el rango de los 30 a 39 años, que es donde ahorita, pues últimamente las mujeres están presentando más embarazos, la intensidad va a ser más bajita. Entonces uno diría, bueno, se sube la elíptica, por ejemplo, y está haciendo solamente el primer pedaleo, 2 pedaleos, 3 pedaleos, y ya está en 130. ¿Está bien o está mal? Entonces, ojo, eso que nos da un indicador, que la parte miocardíaca no está adaptada al entrenamiento. Entonces tenemos que hacer procesos adaptativos para que el miocardio sea el primero, junto con el diafragma, en adaptarse para que baje su nivel de trabajo y mejore los cambios que internamente. Pero subirme por subir una elíptica, una bicicleta, una caminadora, no es así porque sí. También hay que tener las características de qué tipo de herramienta, equipo o material voy a llegar a utilizar. Y el control de la dieta. Eso sí, cada profesional tiene que cumplir su labor, ¿no? Entonces, esto es específicamente con nutricionista. Ella va a saber si tiene, por ejemplo, problemas metabólicos, qué alimentos puede comer, cuáles no, los horarios, los tiempos, los snacks y demás, cantidad de agua que pueda servirle directamente a esta mujer. Aquellas mujeres que son fumadoras, ¿no? Hay que revisar también dentro de la historia clínica qué tanto fuman, cada cuánto, el tipo de cigarro también influye, si es fumadora activa, si es fumadora pasiva, porque todo eso tengan en cuenta que se pasa por la parte sanguínea, o sea, las mismas cajetillas les dicen a ustedes los elementos y lo que les puede producir, lo que más les aparece es el cáncer, y aún así se compran las cajetillas de cigarros, ¿no? Entonces, cuando son fumadoras, tengan en cuenta que a nivel respiratorio, poseemos lo que son los pulmones y dentro de los pulmones están los alveolos. Los alveolos son como globitos, tiene uno por acá, son como globitos. Esos globitos tienen que estar abiertos, tienen un líquido por dentro que se llama el líquido surfactante alveolar, que permite que el oxígeno entre directamente y haga el intercambio gaseoso, lo mande por la arteria, ¿cierto? O por el vaso sanguíneo y me regrese el dióxido de carbono. Pero cuando son fumadoras, ¿qué pasa? Las paredes de los alveolos se van deteriorando. Entonces puede que no entren suficientes moléculas de oxígeno, puede que, por ejemplo, ni siquiera tenga la distensibilidad para recibir el aire. Entonces la respiración no se hace diafragmática, la respiración se va a empezar a hacer costal. Y si es costal, pues solamente respiramos con la parte superior y no es lo ideal. O sea que tendremos menos oxigenación para que pase los tejidos, ¿bien? ¿Y qué es lo ideal con la parte del ejercicio? O sea, nosotros nos convertimos también como en porristas, yo les digo, ¿no? O sea, tenemos que mostrarles lo que es los pros y los contras de los hábitos y los malos hábitos que tengan, porque tenemos que motivar en conseguir, pues, buenas metas, o sea, conseguir logros que nos puedan permitir que esas usuarias, pues, puedan mejorar sobre todo su condición y no por ellas, sino también por sus bebés. ¿Cómo trabajamos directamente la prescripción? Ahí se nos movió.
La prescripción tiene que ir teniendo en cuenta una dosificación específica, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta la frecuencia, ya les haré la frecuencia, ¿no? De 3 a 4 veces por la semana. Intensidad va a ir de entre los 60 y 65%, dependiendo del rango de edad, va a ser más o menos palpitaciones por minuto, siendo objetiva. ¿Listo? Si no les pude sacar la fórmula y ya me llegó, ya la vi, ya ahí entrenando, pues ya le voy a sacar con la escala de Borg de manera subjetiva en qué grado de intensidad Borg modificado, ¿no? De 0 a 10, en qué Borg va a estar trabajando la intensidad del ejercicio. La duración tiene que ser por medio de un principio del entrenamiento, que es la progresión. Yo no puedo llegar aquí hoy con, por ejemplo, con Tere, que acaba de ser mamá y lleva, por ejemplo, 4 semanas, y yo le digo, listo, vámonos 1 hora a hacer ejercicio. O sea, tengo que hacer una valoración y tengo que empezar de lo más poquito e ir aumentando. Ese es el principio. Segundo, puede que yo tenga un grupo de mamás, pero yo el grupo de mamás no las puedo tratar por igual. Entonces yo tengo que saber a quién le pongo 15 minutos, a quién le pongo 20, a quién 25, sabiendo que con el principio de la individualidad yo sé cuáles son las características que cada una le sirve. Y puede que a Tere les irá, por ejemplo, a hacer elíptica, pero a Diana les irá, por ejemplo, a ser caminadora, pero, por ejemplo, a Sandra les sirva a hacer remo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que necesiten, es lo que yo les voy a colocar como la parte de entrenamiento. El tipo hace referencia a si es tipo aeróbico o anaeróbico. La respuesta aquí siempre va a ser para un posparto y un embarazo es aeróbico. Todo lo que tenga que ver con oxígeno. ¿Listo? Ya cuando esta madre ya tiene 1 año y medio de entrenamiento, ya está súper adaptada, entrenamientos y ejercicios anaeróbicos sin problema. Mientras tanto, no, porque son sedentarias, tienen factores de riesgo, se acaban de tener un hijo, todos los cambios hormonales antes, durante y después es un descontrol en el cuerpo. Entonces, todo tiene que ser completamente aeróbico. Un ejercicio súper aeróbico que le sirve para fuerza, para resistencia, capacidad pulmonar, movilidad articular, relajación, la natación. ¿Listo? Modo. El modo es cómo lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Utilizo una piscina, una elíptica, utilizo clases grupales, un yoga, un pilates, ¿qué? O sea, ¿cuál va a ser la forma en que voy a trabajar a esa mamá? Y utilizar pues los principios del entrenamiento. Entonces son como 17, ¿no? Entonces principio de la individualidad, progresión, sobrecarga, vuelta a la calma. O sea, hay varios principios que te dicen cómo debes de trabajar y cómo lo puedes llegar a aplicar. Pero aunque ya están esos principios, por cada población y por cada característica que presenten, vamos a tener que saber cómo llegarlo a aplicar. Ahí, y ya. Eso es hasta ahora pues lo que tengo para ustedes para la noche de hoy. Espero que los haya motivado también y abriéndoles un poquito el panorama correspondiente pues a este módulo chiquito que hace parte de obstetricia. Estupendo, maestra. Pues muchísimas gracias por la ponencia. La verdad es que algo que siempre digo en estos seminarios es que agradezco y admiro muchísimo la capacidad de sintetizar temas que son tan profundos y que son tan generales. Entonces, yo sé que siempre nos quedamos con ganas de un poquito más, pero hay que tener mucha capacidad para elegir cuáles son los principios o los términos más importantes para introducir a los asistentes a esta área de estudio, pues bastante interesante. Entonces, pues muchísimas gracias, maestra. Procedemos, si te parece, a la sesión de preguntas. Ok, listo. Súper bien. Comenzamos con Marta Eloísa García. ¿A qué semana se debe de llevar al RN a los ejercicios estimulación? ¿En qué semana se debe llevar al recién nacido? Bueno, la respuesta está ahí misma, o sea, es recién nacido, o sea, en cuanto le den de alta a ese niño es cuando tiene que empezar a tener la estimulación. Lo primero es que el neonatólogo tiene que revisar si tiene, primera característica, si nació o no nació. Si nació por parto natural o si fue por cesárea. Si fue por cesárea, inmediatamente tiene que pasar con fisioterapia, eso sí o sí, ¿de acuerdo? Si fue parto natural, pero tuvo, por ejemplo, complicaciones, tuvieron que colocarle oxígeno, estar en incubadora ciertas horitas, pasó algo con la mamá, entonces el neurólogo es quien tiene que determinar cuál es el diagnóstico y mandarlo a fisioterapia. Pero el rango que nos estamos demorando aquí en México es en un mes. En un mes hay muchísimos cambios, entonces lo ideal es que entre más sepamos y tengamos como esa concientización, entre más rápido, pues mejor. Estupendo. Seguimos con la pregunta que tuvo más likes, que es de Itzel García. ¿A qué tiempo del posparto es ideal comenzar con la rehabilitación? Bien.
Es que, mira, no hay una etapa específica, todas son diferentes. Por ejemplo, si tengo una usuaria que es deportista a una usuaria que es completamente sedentaria, obviamente la deportista va a empezar mucho más rápido, tiene adaptaciones musculares. Entonces tengo que saber la historia clínica, pero de manera general, por bibliografía, te puedo decir que a partir del mes y medio, 2 meses, se empieza con una actividad física que es diferente a ejercicio. ¿De acuerdo? Y ya el ejercicio, ya rehabilitación, ya tenemos que hacerlo como más específico. ¿Qué es lo que quiero rehabilitar? Suelo pélvico, si nos demoramos hasta después, 3 meses, 3 meses y medio. Muy bien, pregunta Fernanda Zamora, ¿cómo saber si mi útero es lo suficiente maduro para crear vida? ¿Hay algunas recomendaciones si hay embarazo de riesgo en cuanto al ejercicio? Bien, bueno, riesgos no hay, o sea, al contrario, el ejercicio siempre va a ser benéfico. ¿Cómo saber si mi útero es apto? Creo que esa es una pregunta que siempre se hacen las que vienen siendo como estériles constantemente. Uno, son por exámenes de estudio, ¿no? De gabinete que le llaman, en la parte de ultrasonidos, incluso todos los exámenes ginecológicos que pueden llegar a revisar, hacer como tipo biopsias para ver cómo se está presentando ¿cómo te lo digo? Como la adherencia de ese embrión. Pero más que todo lo hace ginecología. O sea, nosotras no, si tú quieres saber, vete con el ginecólogo. Son con las pruebas específicas que te van a determinar por medio de estudios, incluso de raspado, para saber cómo se encuentran tus células. De acuerdo. Otra pregunta de Marta Eloísa García. No siempre se presentan desgarros en el parto. ¿El ejercicio durante el embarazo nos puede ayudar a mejorar el tono muscular durante esta etapa? ¿Existen ejercicios focalizados? Sí, es cierto, no siempre hay desgarros en el parto, pero todo varía. Varía por la apertura también de la vagina, varía por el fortalecimiento de la musculatura, varía por el tamaño del cráneo del niño y del esfuerzo que haya tenido que hacer en el pujo. Si una mujer ha sido entrenada durante el embarazo de cómo pujar, ya la hizo, fue fácil. Pero si no saben qué es pujar, que es diferente a empujar, ahí sí ya la tenemos complicada. Si hay ejercicios en la etapa final, en el último trimestre, incluso dentro de la parte de uroginecología y obstetricia, nosotros como fisioterapeutas obstétricos nos encargamos de hacer el entrenamiento para eso, ¿no? Entonces, cómo hacer las presiones en el momento correcto. Yo les puedo decir que, por ejemplo, un embarazo, un parto de una primeriza se puede ir entre las 16 horas hasta las 22 horas de labor de parto. Cuando he estado con un fisioterapeuta obstétrico para ayudar al proceso del parto, mi récord, digámoslo así, ha sido solamente de 8 horas en una primeriza, aquí en el Hospital de Puebla. Entonces, se disminuye el tiempo de hospitalización, se disminuye el costo también del quirófano por si hay algún tipo de emergencia y también el sufrimiento de esa madre con ese feto. Entonces, realmente todo tiene que ver con ejercicio antes y durante el momento del parto. Ok, maestra. Eh, una pregunta anónima. Durante el posparto, ¿es posible que en la programación del ejercicio las sesiones se alteren para las mamás solas y otras con su bebé, de manera que la mamá pueda tener un espacio de descanso solo para ella, o esto no es recomendable? Se alternen, ¿sí? Se alternen, correcto, sí. Me disculpo que Ok. se alternen. Así es. Sí, yo como, ok. ¿Estos se pueden alternar? Sí. Mira, hay diferentes dinámicas para trabajar con los bebés. Hay por medio de los Fuller, no sé si los han visto, ves que se cuelgan a los bebés, ¿no? Están dormidos incluso y ellas tienen sus movimientos. Aquí lo importante es que el contacto materno con el bebé es por la frecuencia cardíaca. El niño dentro del vientre materno lo único que escuchaba al 100% era la frecuencia cardíaca que manejamos como madres. Se puede dejar al bebé, obviamente, en la sillita, mientras que yo puedo hacer una clase de yoga, que necesite respiración, concientización. Sí se puede hacer, ¿de acuerdo? Lo que más queremos es, como les mencionaba ahorita al final, es generar ese vínculo entre madre e hijo. Y más cuando son madres, bueno, mujeres que se han convertido en madres, pero de manera traumática. Por ejemplo, las violaciones, ¿no? O acosos o violencia intrafamiliar que también producen pues rechazo directamente al niño. Entonces, de que puedas estar solita, sí,
Obviamente no va a haber ningún tipo de contraindicación, pero lo que buscamos es un vínculo. Vamos ya cerrando con las últimas 3 preguntas. Pregunta Ricardo Herrera. Los ejercicios, dice hipocresías, no sé a qué se... Hipopresivos, Hipopresivos, el autocorrector ahí. yo Los creo. ejercicios perdón, Hipopresivos, hipopresivos. sí. Perdón, es que pensé que habías hablado después, ¿no? Los ejercicios hipopresivos pueden ser una herramienta fundamental para fortalecer el core y hasta qué punto el embarazo es factible de ser así. Bien, en el embarazo no se hacen hipopresivos porque es disminución de la presión, por eso es hipopresivo, ¿no? Disminución de la presión intraabdominal. Cuando se realizan, estamos generando alteración a nivel del feto. Más bien, los hipopresivos son posparto y no se hacen el posparto temprano, ¿de acuerdo? La recuperación, recordemos que se hace internamente y luego externamente. Ya cuando tenemos recuperación de la parte respiratoria, de la parte postural, del útero, de la vejiga sin complicaciones, empezamos a trabajar ahora la parte hipopresiva, pero esa es de las últimas que llegaremos a trabajar. Muy bien. Pregunta Daniela Fuentes, si la paciente es una atleta que realizaba anteriormente gimnasio, ¿a cuánto tiempo posparto puede regresar al entrenamiento de pesas? Rápido. También depende del deporte, ¿sí? Por ejemplo, yo he tenido desde ciclistas, nadadoras, que a las 2 semanas ya están otra vez de regreso. O sea, realmente no es tanto tiempo fuera de su modalidad. Como hay, por ejemplo, otras que dicen, como también, como el traumatismo, ¿no? O el tiempo o la cantidad de tiempo que duró durante la labor de parto, se puede ir incluso hasta mantener la cuarentena. Pero deportistas son muy rápidas. Vamos con la última pregunta, maestra. Van a quedar por ahí 2 o 3 sin responder. Sin embargo, por el tema del horario, vamos cerrando. Yo creo que si sigues contestando, maestra, van a seguir apareciendo preguntas. A la Eh, certificación. Exactamente, justamente es lo que iba a comentar, que de eso se trata, de introducirlos a un tema muy interesante y que sepan que justamente la certificación está planeada y diseñada para poder resolver todas estas dudas y no solamente resolverlas, sino que profundizar bastante en cada una de ellas. Vamos con la última pregunta de Melissa Estrada. Cuando se le enseña a la paciente a hacer los ejercicios de saber cómo pujar, ¿en qué etapa del embarazo es bueno realizar esos ejercicios o cómo son esos ejercicios? Bien, el cómo son no te los puedo explicar ahorita porque tendría que ser un poco más práctico y dinámico, ¿de acuerdo? Porque también hay tipos de pujo y momentos de pujo. Eh, ¿En qué etapa? En la etapa final, en el tercer trimestre, ¿de acuerdo? Cada trimestre tiene también como sus objetivos. Tengo que trabajar cuando fuerza, cuando resistencia, cuando, por ejemplo, equilibrio, que también se pierde por la base de sustentación. Pero todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria para el momento del parto, porque ya está muy cercano, es en el tercer trimestre. Entonces, yo puedo seguir entrenando fuerza y le digo, listo, pero vamos a hacer tal ejercicio, ahora toma el aire por acá, bótalo acá, mantén presión, etcétera. Pero todo eso, la verdad es que la dinámica, sí, para que la sepas, es vivencial, o sea, tienes que llegarla a vivir. Entonces decirte como que, sí, toma el aire, poja, mantiene aquí. No alcanzamos. Claro, sí, totalmente, maestra. Bueno, entonces con esa pregunta cerramos. Vamos a despedir a la maestra Leslie Moya y vamos a terminar la sesión compartiendo el enlace para que puedan descargar su constancia. Maestra, muchísimas gracias de nuevo por la ponencia, por la disponibilidad y por todos los conocimientos que nos compartiste en esta sesión. No sé si te gustaría dar alguna recomendación u opinión con respecto a los programas en los que participas como docente, tu recomendación en relación a la certificación en embarazo y posparto, cuál ha sido tu experiencia. Si te parece bien, despedimos con esa perspectiva. Claro que sí. Bueno, mira, la verdad es que llevo varios años trabajando con la uni, ¿no? Con CEDEFIS y yo soy súper feliz porque es
un espacio donde todos tienen la participación y tienen el apoyo por diferentes especialistas, nacionales, internacionales, lo que ustedes quieran, pero son especialistas que están enfocados a la parte de una población y enfocado al ejercicio. Eh, Ahí al final les había compartido mis redes sociales, pero todos han tenido como ese contacto directo conmigo en la certificación. Llegamos a tener un montón de mitos y realidades que hicimos como que no es cierto lo que me habían dicho, yo pensé que me pasaba por eso, y son como cosas que tenemos como que ir entendiendo, explicando, ¿cierto? Y cambiando, porque también aquí de manera general a veces la cultura como que nos afecta, ¿no? Es que mi abuelita, mi mamá, donde yo vivo, tal cosa, y ese tipo de situaciones como que nos hacen tener como un desfase. Entonces, la verdad es que mis colegas que van a estar dentro de la certificación son buenísimos, de verdad, no se van a arrepentir para nada, y cada uno tiene un plus en cada etapa de esa certificación. Entonces, a mí me corresponde, y eso que yo les dije ahorita, hoy, y eso que ya me pasé de tiempo, es solamente como 3 temitas, 2 temitas de la certificación, porque son muchas cosas de lo que yo tengo que hablar con ustedes incluso y de explicarles cómo es la parte más pues dinámica, ¿no? La más vivencial. Entonces, pues nada, la verdad es que no se van a arrepentir para nada. Totalmente de acuerdo, maestra, y justamente creo que diste al clavo en esta parte de la intención de nuestra universidad de crear una comunidad justamente de especialistas en las ciencias aplicadas al deporte y a todas las ciencias que están, bueno, relacionadas en el tema de salud, obviamente en fisioterapia, nutrición, diferentes tipos de entrenamiento. Mucho de lo que nos ha tocado ver es justamente la creación de esta red de profesionistas, de profesionales de diferentes ámbitos. Y en este tipo de programas lo encuentran mucho. De hecho, actualmente yo me encuentro en la ciudad de Puebla, que creo que es justamente donde radicas. Andamos por acá en una certificación de fisioterapia dermatofuncional, tanto facial como corporal. Y la verdad es que nos encontramos que los chicos y chicas, ya sean programas presenciales o programas en línea, terminan creando unas redes de profesionistas bastante buenas y que les son de mucho provecho. Entonces, justamente eso que mencionas, maestra, es uno de nuestros principales objetivos. Y pues ya la parte de poder tener a docentes y profesionistas como tú, por ejemplo, con tanta experiencia y con especialistas en estas áreas, pues nos ayuda aún más que haya planes y programas de muchísima calidad. Maestra, te despido de nuevo, te envío un gran abrazo y espero verte muy pronto por aquí nuevamente. Claro que sí, muchísimas gracias y bienvenida a Puebla. Muchas gracias maestra. Nos vemos muy pronto. Vale, buena noche para todos, bye bye. Antes de finalizar la sesión, chicos, les comento que ya están viendo en la pantalla el código QR con el que van a poder descargar su constancia. También en el chat está la URL, si es que tienen problemas con el código. Los va a llevar a un formulario en el que van a poner únicamente los datos que quieren que tenga la constancia y al correo que quieren recibirlo de manera automática y totalmente personalizada para ustedes. Les recuerdo que tenemos la promoción para quienes se conectaron a este seminario, 45% de descuento en la certificación en la certificación internacional en ejercicio físico y nutrición especializados en embarazo y posparto, que es la que platicábamos con la maestra Leslie hace un momento, y que además de ese 45% van a tener la oportunidad de recibir un cupón para inscribirse con hasta 50% de descuento en alguna otra certificación presencial, en línea o diplomado que tengamos dentro de nuestra área de educación continua. Voy a dejarles un par de minutos más la presentación para que puedan descargar su constancia. Si alguien llega a tener algún problema para hacerlo, escríbame en el chat y con mucho gusto le damos seguimiento para mañana enviárselas de manera directa. Les agradezco muchísimo que hayan sido parte de este seminario. Espero coincidir nuevamente con la mayoría de ustedes en futuros eventos, seminarios, congresos que hagamos en nuestra universidad. Les deseo que estén muy bien y que pasen una excelente noche. Quedo pendiente en chat, que les vaya muy bien.